Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me quedé atónita después de que terminó esa oración. Pan se mordió el labio. Sus dos manos estaban sobre su pecho. Realmente me gustas. Se cubrió la cara con las dos manos sin mirarme. No puedo engañarme más. Siempre me has gustado. Eres la única persona que me gusta en el mundo. No se oía ni un solo ruido en la habitación. Mis piernas se debilitaron después de escucharla decir eso, pero traté de mantenerme en pie. La emoción y la felicidad en mí estaban en su apogeo. Si tan solo mi corazón pudiera salirse de mi pecho y latir afuera, podrías verlo bailando alrededor. Pan, la toqué suavemente mientras ella se tapaba la cara con las dos palmas de las manos llorando. No sabía qué decir, así que le pregunté, ¿tienes sed? ¿Qué diablos acabo de preguntar? No era el momento de preguntar acerca del agua. Debería preguntarle directamente. Pan me miró hacia arriba y asintió, pero sin mirarme. Sí, por favor, tengo sed. Caminé hacia la nevera. Le serví un vaso de agua, pero estaba llena de emociones dentro de mí. ¿Qué debía decir después del agua? ¿Debería quedarme así callada? Me sentí tan poco natural hablando de nosotras. ¿Tienes clase mañana? No. Agarró el teléfono y se deslizó para dejarme sentar a su lado. Ella no bebió ese vaso de agua a pesar de que dijo que tenía sed. ¿Qué pasaba con ella? Yo tampoco tengo clases. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Conduje hasta aquí y me estacioné más adelante. Así que espero que no se haya atascado la rueda. Ya veo. Entonces ambas nos quedamos en silencio de nuevo. ¿Qué me pasaba? Por lo general, nunca me quedaba sin palabras, pero ahora no tenía nada que decir. Love, ¿quieres dormir conmigo? Se quedó aturdida. Me acababa de dar cuenta de que hablé muy breve y eso podría malinterpretarse. Pan se sorprendió cuando me escuchó decir eso. Comprendí esa dulce cara lo suficientemente bien como para explicarme rápidamente. Quiero decir, tartamudeé y traté de recomponerme. Mi cerebro no funcionaba bien del todo. Es muy tarde. Creo que deberías pasar la noche aquí. Nada más que eso, no te preocupes. Debí parecer tan incómoda que Pan sonrió afectuosamente. Creo también que debería pasar aquí la noche. No creo que pueda conducir bien ahora. ¿Te parece bien, Love? En absoluto. Esa fue una respuesta rápida. Su dulce voz burlona hizo que mi cara se pusiera roja. No estaba segura de lo que estaba pensando, pero estaba avergonzada. Pero no tengo ropa. Puedes usar la mía. Somos casi del mismo tamaño. Miré su pecho para una estimación de talla porque no podría restar importancia a lo que la futura dentista tenía. Era solo una pijama, no debería ser demasiado seria al respecto. De acuerdo. Me congelé cuando me senté con incredulidad en el colchón escuchando su ducha. Me sentí como si hubiera estado en la montaña rusa todo el día. El día estuvo tan lleno de emociones, desconsuelo, tristeza y felicidad en una mezcla. Piénsalo, hoy me rompieron el corazón, luego le rompí el corazón a otra persona, y ahora estaba feliz de que me dijera que yo también le gustaba. Me toqué el pecho para asegurarme de que no había tenido un infarto. Me abofeteé la cara para asegurarme de que no estaba soñando. No podía entender la idea de que a la gente como Pam le gustara a la gente como yo. Era simplemente imposible. Yo era la hermana de su ex, era una mujer. Pero Pam dijo que yo le gustaba. De repente, la cerradura del baño se abrió. Rápidamente me acosté en el colchón y le di la espalda. Fingí estar durmiendo. El olor a limpio del jabón mezclado con un cálido olor a vainilla podía olerse.
Me hizo preguntarme cómo persistía ese olor. La ducha debería lavarlo, ¿no? Pan se preparó para ir a la cama y preguntó con su dulce voz. Lop, ¿dónde está el interruptor de la luz? Salté y respondí. Está ahí. No me veía como alguien que estaba durmiendo en absoluto. La luz estaba apagada ahora. Pan se subió al colchón de 3.5 pies. Tuve que controlar mi respiración porque no quería que se pusiera nerviosa. Me agarré el pecho para asegurarme de que mi corazón no latiera demasiado fuerte. Sentí su espalda tocar la mía. Ambas estuvimos en silencio por un largo tiempo. Pensé que ya se había dormido. ¿Duermes? Pan rompió el silencio. Abrí mucho los ojos en la oscuridad cuando escuché la pregunta. No, no estoy durmiendo. No has dicho nada, Lop. ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la dulce voz parecía estar nerviosa también, pero aún quería una respuesta. Lo dije. Pero tú no has dicho nada, dijo Pan. ¿Estoy fuera del juego ahora? ¿Ella tenía esperanzas hacia mí? Esa debería ser mi pregunta. No, yo. Estoy tan feliz que no sé qué decir. Dije rápidamente porque su voz triste me hizo compadecerla. Pero estás tan callada. Déjame confesarte. Hice una pausa y de mala gana pensé en decirlo, pero lo dije de todos modos. Cuando sabía lo que sentía por ti, me preocupaba tanto expresar algo demasiado obvio. Sabía que expresaba todo lo que sentía. Entonces, traté de controlarme para no mostrar demasiado mis sentimientos. ¿Recuerdas lo que pasó el año pasado? No hablamos durante un año, corriste de inmediato. ¿Por qué lo mencionas de nuevo? Su voz era tan triste. No sabía hacer nada mejor entonces. Ahora no quise desenterrar eso, pero quería decirte que una vez que me di cuenta de que tú sentías lo mismo, me hizo sentir aún más emocional. Quería luchar bien ante tus ojos. No quiero expresar demasiado lo que siento y no quiero que sepas que quiero tocarte tanto. Cerré los ojos con fuerza y esperé la respuesta. Me pregunté cómo se sentiría hacia mí sucia idea. No era yo misma después de besarme con Pem, pero él se había ido, y ahora alguien a quien quería estaba acostada a mi lado en mi cama. Ahora me sentía fuertemente agitada dentro de mí.